Doctor, fíjate que hablaste de algo muy curioso, que lo que tuviéramos dentro de la cabeza, que fueran nuestras propias creencias, no están reguladas por la ley, porque precisamente los actos de conciencia, la Constitución dice que en eso no se debe de meter, pero aquí no sé qué nos pasa, que nos quedamos sin pila, se nos va la transmisión, quisiéramos decir que no hay chaneques aquí, en la subdelegación Crespa Floresta, pero de repente llega a suceder. No, al contrario. A ver, yo quiero dirigirme un poquito a nuestra audiencia, amable audiencia, y decir que esto es un esfuerzo comunal, es un esfuerzo que se hace desde lo vecinal, desde el nivel de cancha. Entonces, nosotros no recibimos como tal un apoyo oficial, un equipo tecnológico pues, de última generación. Lo hacemos con nuestros propios equipos de comunicación y la idea es un poco socializar el conocimiento, decirte que siempre debe haber pues ese respeto al Estado de Derecho, porque lo debemos de construir con ciudadanía. La ciudadanía se construye, como tú bien lo elaboras, pues a nivel de banqueta, a nivel de calle, saliendo con los vecinos. Entonces, es importante que hagamos destacar esto, porque sí, tenemos algunos temas técnicos que son originados por esto. Obviamente no contamos con me decía una persona periodista, es que yo traigo 3,000 o 4,000. Digo, pues nosotros traemos 1,200, 1,500, pero sin todo el background que no, y la gran ventaja es que, doctor, o sea, tú no recibes nada por mí, ¿sí? Y a la vez nosotros no recibimos nada de ti. Entonces estamos diciendo que aquí cada quien habla lo que a su entender y a sus conocimientos, y que no estamos mediados o condicionados como algunas empresas grandes o medianas o pequeñas, que como reciben ellos le llaman convenio. Como ellos tienen un convenio, entonces como que tienen que tener cierta línea, ¿no? Y nosotros de antemano nuestro único compromiso es con la Constitución, con las leyes y con esta palabra tan difícil que mencionaste, justicia. Con la justicia. O sea, nosotros creemos que la justicia es a partir de que usted que nos ve tiene conocimiento. Y nosotros creemos que la justicia es a partir de la responsabilidad que asumimos cada ciudadano, pero un ciudadano responsable. Y te avientas tú una cátedra de Derecho, los primeros 6 meses que estudian, aquí quien pueda ver el segmento anterior, esos son los primeros 6 meses que se enseñan en la Facultad de Derecho, ¿eh? Pero fíjate, a ver, cuando deseamos hacer una construcción en cualquier entorno, lo importante son los cimientos. Nos encontramos profesionales con posgrados, con especialidades, con doctorados, que en lo básico traen muchas lagunas. Cuando tenemos la necesidad de dar una solución jurídica, si no tenemos claro lo básico, los conceptos de cada institución, básicos, fundamentales, entonces nuestras soluciones serán, perdón por la expresión, como balazos de borracho en cantina. Como los últimos goles que intentó meter la selección mexicana y que no acertaron, ¿no? Sí, porque ya iban a la olla. Eran balonazos. Iban a la olla, pero bueno, otro día mejor. De fútbol no vamos a hablar porque todavía duele. Bueno, entonces, solamente deja decirte que sí hay causas típicas, o sea, que vienen en la ley. Uno, por ejemplo, en la de gobernador, cuando el candidato gobernador pues sea inelegible. 2, cuando no se instalen el 20% de las casillas en el estado. 3, cuando, habiendo sido instaladas, sean declaradas nulas por el Tribunal Electoral. Ya te dimos todo el catálogo de causas de nulidad. Y luego vienen las interesantes, que luego es con las que más meten, pero que son las que más son difíciles de acreditar. Aquí estamos viendo que lo federal que estuvimos en las clases anteriores, bueno, en las conversaciones anteriores, ahorita nos lo está aterrizando que en la estatal se cumplen a casi espejo, ¿no? Yo te diría que incluso nosotros estamos más bueno, se ha vivido más, ¿no? Te diría que se ha sufrido más. Te diría que había ese interés de los legisladores de escuchar, a ver, pues que vengan los que aplican esto y nos digan cómo funciona, ¿no? A ver, ¿usted qué piensa? Pues en un juicio ciudadano, fíjate que a mí me tocó eso, y lo digo con mucho agrado, no es honra, es agrado decir
que impulsamos desde el que nos encontrábamos, que tuviéramos un juicio para la protección de derechos político-electorales local. ¿Por qué esperarnos hasta la ventanilla federal si acá podemos restituir el derecho político, el derecho del ciudadano? Pero bueno, dice la ley, artículo 402 del Código Electoral, que también será nula cuando en actividades o actos de campaña durante la jornada electoral en el distrito, municipio, la coalición de que se trate, que haya obtenido la constancia de mayoría, realice los siguientes supuestos, o sea, se actualicen alguno. Número 1. Utilizar recursos provenientes de actividades ilícitas en forma determinante. Y es que esta palabra determinante debería ser la que debería orientar. Por eso cuando nos dicen, es que esto puede ser, sí, pero que sea determinante. Entonces, pero ahí queda sujeción del juez. Y ya te dije que hay dos criterios. Ajá. El cuantitativo y el cualitativo. Y que mi muy humilde opinión como especialista, como consultor, como amigo tuyo que vengo a darte una plática un martes y otro, ¿no? Es que se den las dos causas. Bueno, tenemos que primero acreditar el origen de esos recursos. ¿Cómo sabemos que fueron de procedencia ilícita? Y luego, ¿cómo sabemos que ya que se los tuvo el candidato que ganó, que eso influyó en el ciudadano, o sea, que fue determinante? ¿Ya? ¿Sí me explicó? 2. Exceder los topes de gastos de campaña, que esta también es causal constitucional en el Estado de México, ¿no? Ya se pasó. En el Estado de México, el rebasar topes de gastos de campaña es causa de nulidad, pero a nivel de ley. 3. Utilizar recursos públicos destinados a programas sociales o los destinados a programas sociales. Ojo, vuelvo a lo mismo, siempre que sea determinante. Y aquí entramos con las tarjetas rosas, con las piensa en grande, con todas. Hace 10 y 20 años. Sí, y las que se sigan entregando. Entonces, todas. Pero aquí viene la palabra mágica, la palabra interesante, el condicionante, siempre y cuando sea determinante. 5. Cuando servidores públicos provoquen... Pero aquí ahorita que dijiste el condicionante, artículo 4 constitucional dice que las actuales tarjetas no están sujetas al ir o venir de un gobierno, de un partido. Debería de ser, y el tema no es ese, el tema es que si no votas te la retiremos, es una amenaza. Pero esa amenaza desaparece al haber artículo 4 constitucional, que claro, o sea, volvemos, por eso estamos haciendo estos programas, porque mucha gente desconoce que al haber esta reforma en el artículo 4 constitucional, si se va guinda y llega verde, esta tarjeta seguirá, porque se propone... Acabas de tocar el punto interesante. Decía, es que cómo podemos ser para... Siempre en el argumento de un opositor o de un cualquier candidato, que haya un cambio necesario. Bueno, entonces, sea en recursos de procedencia ilícita, sean rebase, sean este tipo de situaciones, hay que entender algo bien sencillo. Por ejemplo, lo que acabas de decir es de una claridad meridiana y yo diría excelsa. A ver, eso es un derecho que tienes en la vida. Ya es constitucional y nadie te lo puede quitar. Entonces, si alguien viene y te dice, oye, si no te la vamos a retirar, ese tipo de situaciones, pues lo tienes, ya te dije, al alcance la posibilidad de hacer denuncias. Y tienes la posibilidad de decir, pues yo voto por quien yo quiera. Deberíamos prohibir el acceso a las casillas electorales con esos aparatitos. Yo lo dejo ahí. Bueno, siguiente. Cuando se acrediten irregularidades graves no reparadas, de los servidores públicos que provoquen temor en los electores. Muchas ocasiones, y que sean determinantes. A ver, sucedió en algunos municipios de un estado sureño, helicópteros de la Fuerza Aérea sobrevolando y retenes militares que a dónde va y que usted no puede entrar a esa comunidad. Entonces, todo ese tipo de situaciones, oiga, pues yo vengo a votar, y ¿por qué agarro esta carretera? Pues porque yo vivo en el cerro, entonces, todo ese tipo de situaciones bien documentadas, vuelvo a lo mismo, que estén documentadas.
Si nada más mi fuente es que un periodista lo reseñó en un artículo, pero tampoco dijo más, pues las notas periodísticas no hacen prueba plena. Ok. Cuando se acrediten irregularidades graves no reparadas, desde la preparación hasta la conclusión de los cómputos respectivos, en forma determinante vulneren los principios constitucionales. Y aquí está. ¿Cuáles son los principios constitucionales que deben regir las elecciones democráticas? Esto nosotros lo teníamos desde hace 15, 20 años. Aquí en el Tribunal En Electoral el Estado de México. Entonces, cuando alguien venga y te diga, pues es que ya es causal esta o esta o esta, nosotros en el Estado de México no necesitamos saberlo, porque con que se vulnerara algún principio constitucional, con eso teníamos como suficiente para una elección. ¿Por qué no lo hacíamos? Porque no eran determinantes. No sé si me explique. ¿Y cuáles son los principios constitucionales? Perdóname, pero me los voy a aventar rapidito. Rectores de la función electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, máxima publicidad y transparencia. Rectores del sufragio: universal, libre, secreto, directo, personal y transferible. Característicos de una elección libre, auténtica, periódica, democrática. ¿Por qué me voy rápido? Porque son muchos. Separación iglesias-estado, artículo 130 constitucional. Utilización, neutralidad del poder público, utilización de recursos públicos, artículo 134 constitucional. Y entonces, si yo siguiera hablando, podríamos encontrar que hay muchos principios que rigen. Pero aquí curiosamente tenemos un partido que acaba de ingresar a las filas que era parecido al PES y parecido a todos estos, ¿no? A ver, ajá. Tiene prohibido la utilización de estructuras eclesiásticas. Y ahí te van los ejemplos. Sí que sí los traigo. Sí los traigo, amigo. A ver, ya hemos vivido muchas. Sí, aquí hay algo que nos está... Jovita va a llegar. Ahí te va. Por favor, ya llamo. A ver, ahí te va. Ahí te va. Aquí con todo el ahí símbolo. Ahí te va. Utilización de los símbolos religiosos o del clero interviniendo en elecciones. Hay 3 momentos electorales en el desarrollo de toda campaña electoral. Yo no lo sé, ustedes serán los expertos, porque sé que nos siguen algunos asesores. No, es que sé que nos doctor, siguen. Sé que nos siguen. Entonces, posiblemente por eso no escriban, ¿verdad? Porque se balconearían. Hay 3 momentos. Uno es al inicio de campaña, donde arrancamos la campaña y todas las fuerzas del partido están apoyando a nuestro candidato, a nuestra bandera. Inicio. A la mitad de la campaña. Esos son los grandes momentos de las campañas. Y otro, el cierre. ¿Se me explicó? Vamos a pensar que en el arranque de la campaña el candidato va a misa, porque siempre ha sido un hombre muy creyente. O a su fe. Digo, y eso es derecho, ¿no? De conciencia. Ahí te va el abuso del derecho. Ahí te va, entonces, y siempre jamás se paraba en la iglesia, pero bueno, en ese momento, siente ese fervor religioso y concurre a misa. Y el obispo, curiosamente, va a la iglesia más grande, digo, yo no soy católico en realidad, desconozco mucho de los términos, pero o va a la parroquia más grande, o a la una catedral, y curiosamente el obispo es el día que está oficial. Y hace un llamado, y le hace un reconocimiento al candidato, y no voten por el partido tal, porque son unos ateos. Ese sería un acto. O en el cierre de campaña, que vemos que se presenta el señor prelado eclesiástico con todos sus indumentarios, que me dicen que tiene toda una parafernalia y todo. Entonces, digo, yo, de verdad, yo soy muy respetuoso de todo ese tipo de situaciones. Entonces, hemos tenido que aprender todos nosotros a convivir con la diversidad, y eso no es nada mal. México es un país diverso, así te la pongo. Ojalá el 100% fuéramos católicos, pero no lo somos. Entonces, no, y la gran ventaja de no serlo es que son bienvenidos en este país musulmanes, testigos de Jehová, una gran cantidad de corrientes de pensamiento, o los que no tienen
Pensamiento religioso. Y luego arman cabalgatas y vamos al santuario de tal santuario. Perdón, de veras no puedo decir más. Y ya van con el estandarte. Y a ver, pues son los actos donde la ciudadanía está más expectante. El inicio, el cierre, la mitad. Bueno, tuvimos un caso donde una persona pues tenía un cartel. Y yo siempre les pongo este ejemplo en clase. A ver, con tus solos sentidos, o sea, tú no eres experto como yo, en temas eclesiásticos, en teología, no eres experto en imágenes, no eres experto en colores, tú solo eres un abogado que con trabajo estudió su derecho electoral con Raúl Flores. Describe lo que es. O sea, descríbelo, o sea, ¿qué te dicen tus sentidos? Ah, pues es un cuadro, pues una imagen rectangular, con el símbolo del partido, con una imagen religiosa, una cruz para acabar pronto, y la imagen de una persona. Descríbeme a la persona. No, pues la persona está mirando hacia el cielo. Y parece es un cielo azul con una nube blanca, ¿no? Está muy esperanzador. Con una mirada de tranquilidad, de paz espiritual, de chico bueno. Y entonces yo digo, bueno, ahí ya estás dando algo de lo que es subjetivo. Sigue hablando de lo objetivo. A ver, dime, ¿qué porcentaje del cuadro lo ocupa la imagen religiosa? No, pues un tercio. ¿Qué porcentaje, o creo que es menos, como un sexto? ¿Qué porcentaje del cuadro lo ocupa la imagen de la persona? Un cuarto. ¿Qué domina más? La imagen de la persona. No sé si me explique. Entonces es utilización de símbolos religiosos, y en este municipio mexiquense se anuló la elección por utilización de símbolos religiosos. Debemos de ser muy cuidadosos en esto. Aquí, ¿sabes qué? ¿Cuál es el tema? Que y es que inclusive tiene la grosería del fondo de agua en el cielo azul. Sí. O sea, no solamente tiene el logotipo del partido con el nombre. Tú ya le agregaste algo. Sí, o sea, el logo viene ahí. Ajá, y a lo mejor, a ver, gente que... Y yo tristemente me acuerdo de Fox, ¿no? Con tanto ir a la basílica y todo, y su esposa, la buena señora que se encargó de no llevarse las piedras. A ver, amigo. Tú me decías, no. es que estás hablando de A o de B. No, de veras. Todos los aspirantes de cualquier color que tú gustes y mandes, lo usen. Entonces, ¿aquí qué diría yo? Esto se conoció a través de un procedimiento sancionador que luego se hizo valer como juicio de inconformidad. ¿Qué diría yo? Dotar de más elementos al que investiga en primera instancia esto, que fue el Instituto Electoral, porque esto era un acto de campaña. O sea, todavía no era un juicio de inconformidad que se ve hasta después del cómputo. Esto estaba en la etapa de campaña, en la etapa de preparación de la elección. Entonces se metió una denuncia y el instituto no lo sancionó. ¿Por qué no quiso? Ese no es el tema. El tema es que hay que dotar. Siempre que a mí me dicen que vea una plática, ven el fiscal o la fiscal, en este caso era una fiscal de delitos electorales. Pero la pregunta era bien sencilla. A ver, que yo la hacía, a veces también soy auditor. Entonces, oiga, licenciado doctor, que era doctora. Oiga, doctora, ¿usted considera que con las atribuciones que actualmente tiene el Ministerio Público Federal, ¿le es suficiente para investigar los delitos electorales? Pues no sé si sean suficientes, pero vamos a actuar en consecuencia de las denuncias. Oiga, la verdad es que muchas de estas denuncias no proceden. El tribunal se anuló, quiero decir que el tribunal, pero nos allanaría más el camino, a todos como sociedad nos serviría más, que el instituto y las fiscalías tuvieran más elementos a su alcance, más elementos técnicos, más atribuciones. Algunos le llegamos a decir más dientes. Ándele, usted, aquí el licenciado me ayuda siempre, entonces porque hay cosas que yo no puedo decir, pero si las dice, sí, que le demos más dientecitos más coacción, a la autoridad fiscalizadora. Pregunta, la dejo ahí. ¿Cómo fiscalizamos las monedas cibernéticas, los bitcoins?
Y ya la autoridad se puso a reflexionar que a lo mejor hay campañas que rebasan con mucho el tope de gastos porque utilizan moneda electrónica. Uno, el Bitcoin como moneda electrónica, y el otro tema es cómo estas monedas electrónicas funcionan como verdaderos casinos para sacar poblaciones enteras, Bueno, ¿no? por eso, el caso de Argentina o Estados Unidos sí, mi que, querido amigo, que han dejado. y yo estoy totalmente de acuerdo ¿Y con tu cómo? argumento, pero ¿cómo influyen? Ajá, no, y influyen en estos gobiernos que todo el tiempo van a estar a favor del capital y en contra de la comunidad en general. Pues mi nombre es Raúl Flores, hasta aquí lo dejamos, te invito a que sigas porque todavía traemos, aquí lo interesante, como te decía yo, Sí. es que platiquemos esos casos que hemos conocido, para que veas que ya en camino andado, sí la sala superior tendrá que fijar en última instancia quién se entiende por actos de intervención del extranjero, pero el tema de la determinancia sí será muy importante que lo valoren, y no a raíz de lo que dice su servidor, sino de sus propios precedentes. Eso es lo importante, que no digamos, bueno, a partir de ahora me alejo del precedente y vámonos. No, tiene que ser congruente con toda esta Tú forma. nos estás diciendo que se utilicen los tabiques anteriores con estas nuevas mezclas, con estos nuevos propuestas que han llegado, ¿no? Lo que digo es que hay una doctrina jurisprudencial que no arrancó el año pasado, no arrancó hace 8 32 años de derecho electoral llevamos, doctor. 1988 con el tribunal lo contencioso electoral. 36, ¿eran 40 años? Entonces, estamos a 2 años de cumplir 40 años. hemos ido como sociedad, se ha construido esta doctrina de precedentes. Muchos de los asuntos, fíjate que cuál era mi labor como asesor, identificar un precedente, porque ya te dije yo que no va a haber en la Constitución, en la ley, algo que defina, se viola la certeza cuando. No, y cuando diga eso, se viola la justicia. Cuando diga eso, ¿qué crees? Que va a haber otro hijo que va a decir, vamos a hacerle de esta manera para que no se aplique. Ingeniero, ¿estarás por aquí que nos puedas auxiliar o...? Ha sido un gusto, como siempre. Síguenos en redes sociales, amenazamos con redes. Muchísimas gracias. ¿Próximo martes? Próximo martes. Ya sin falta. No, tenemos 15 días de vacaciones. Pues tenemos... La malvada de la licenciada Dana dice que 15 días, ¿cómo la ves? Pues pero, ¿podrías hacer transmisiones tú? No, o nos vemos 15 días. A ver, 15 días para descansar, por favor, compartan. De todas maneras vamos a estar compartiendo todo. Maestro, tienes una hemeroteca de conferencias, la verdad. Y también les invito a que sigan mis páginas sociales. Raúl Flores. Soy docente y estoy siendo, pues, está mal que lo diga, pero estoy recibiendo algunos reconocimientos. Pues, honor a quien honor merece. Muchísimas gracias. Nos vemos en 15 días para no fallar. Saludos.